Hola, muy buenos días. Mi nombre es Irena Machado y les daré una breve explicación acerca de la escuela italiana. Los estatutarios italianos construyeron las reglas técnicas para resolver las controversias con base en criterios de equidad que condujeran a la aplicación del estatuto más conforme con la naturaleza de la relación en conflicto en función de justicia y de los intereses del comercio intercitadino. Las soluciones propuestas estaban exentas de generalizaciones y concernían específicamente a cada cuestión controvertida. El principal representante de esta escuela es Bartolo de Sassoferrato, quien examinó los dos grandes problemas que planteaba la colisión entre estatutos, a saber, la aplicación del estatuto local a los extranjeros y los efectos de la aplicación extraterritorial de los estatutos. El otro representante destacado de la escuela italiana es Baldo de Ubaldo. Su doctrina se puede resumir así. El estatuto local obliga a los súbditos, aunque se trate de bienes situados en otra ciudad, y no se aplica a los extranjeros. El estatuto personal de un extranjero debe ser siempre respetado y aplicado, a menos que sea contrario al orden público de la ley local. El estado y capacidad de las personas se rige por el derecho común y la ley del domicilio. Los bienes inmuebles se someten al estatuto del lugar de situación de los bienes, muebles al del domicilio del propietario. Mi nombre es Doris Opina y vengo a hablarles sobre la escuela estatutaria francesa. La escuela estatutaria francesa divide las leyes en dos clases, los estatutos reales y los personales. Pero encontrando deficientes, esta clasificación le agrega los estatutos mixtos que conciernen a la vez a la persona y a las cosas. Segundo, los estatutos reales tienen efectos de regla general, mientras que los estatutos personales constituyen la excepción. Nuestro gran representante, Dumoulin, dice que su importancia y su método fue haber tomado el principio de la autonomía de la voluntad, que es un factor de conexión, y haberlo convertido en una regla de solución de conflictos del derecho internacional privado. Principalmente se dedica a materia de contrato. Algunos afirman que Dallentré, en vez de hacer evolucionar el derecho internacional privado, lo hizo involucionar, o sea, que avanzar para atrás, porque el derecho internacional privado lo involucra en los estatutos, a diferencia de Bartolo de Sassoferrato, a la clasificación de los estatutos de tipo tradicionales, como de tipos generales, en reales o personales. Son estatutos reales cuando se refiere a los bienes y a la ley competente, es la del lugar donde se encuentran los bienes. Se aplica la ley nacional territorial, no hay posibilidad de la aplicación de la ley extranjera. Cuando nos hablamos de estatuto personal, nos referimos a las personas, pero luego incorpora un estatuto llamado estatuto mixto, que es aquel que no podemos identificar a las personas, tampoco los actos dentro del estatuto mixto. Están las formalidades y las solemnidades. Hola, soy Andrea Medina y les voy a hablar sobre la escuela holandesa. La escuela holandesa del siglo XVII se inspira para conocer la aplicación extraterritorial de las leyes. Esta escuela estuvo influenciada por las ideas de Dallentré. Dice que la razón de ser del estatuto personal hay que buscarlo en la necesidad de las personas sobre el estado y capacidad de las personas, que siga a estas durante todo su desplazamiento, so pena de perder todo valor. Se reconoce como representantes más destacados de la escuela holandesa a Pablo Boet, su hijo Juan Boet y Ulbricht Huber. En sentido general, la doctrina holandesa del periodo citado no se aparta de la doctrina francesa del siglo XVII en cuanto a la clasificación de los estatutos reales y personales. El aporte singular de la doctrina holandesa consiste esencialmente en inspirarse para buscar el fundamento de la aplicación de las leyes extranjeras. La escuela holandesa no se aparta del principio estatutario de la territorialidad de las leyes, mas consideran que la aplicación extraterritorial de estas opera no en razón de una obligación jurídica, sino de la cortesía internacional, considerando bajo este vocablo los intereses generales de la colectividad y motivaciones de la humanidad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Montero. Les voy a hablar hoy acerca de la escuela estatutaria anglosajona. Storey fue su máximo exponente. Él era un abogado, político, profesor de la Universidad de Harvard y además juez de la Corte Suprema de Justicia. En sus años como juez aplicó el derecho eminentemente jurisprudencial. Este doctor fue el primero en introducir el término derecho internacional privado como nombre de la ciencia conflictual. Su punto de partida nos indica que las leyes de un país no tienen ningún poder para ser aplicadas fuera de sus fronteras. Solamente pueden ser aplicadas dentro del país que las dicta. Solo quedan obligados los súbditos de dicho Estado y los extranjeros que habitan en su territorio. Fuera de estos casos, ningún individuo está obligado a cumplir estas leyes. Si por alguna razón se tuviese que aplicar de manera extraterritorial,
sería por razones de reciprocidad, debido a que el doctor se apegaba al criterio de que la ley que debe regir es la del domicilio de los individuos. Dixie, oriundo de Inglaterra, por otra parte nos plantea que todo derecho debidamente adquirido bajo el amparo de la ley de cualquier país civilizado es reconocido y, en términos generales, sancionado por los tribunales ingleses, es decir, el doctor se acogía al criterio de nacionalidad de las personas. Mi nombre es Grecia Moreno y les voy a presentar la teoría de Carlos Schwarzer. Este autor nos expone sus opiniones en una serie de artículos que publicó entre 1841 y 1842, desarrolla una nueva idea sobre la solución de los conflictos de leyes, partiendo del principio de la aplicación de la Lex Foris. Schwarzer sostiene que la solución de los conflictos de leyes debe hacerse conforme a las normas de conflicto establecidas en la ley de juez. Este es el principio fundamental de partida. Ahora bien, el juez tiene la facultad de llenar las lagunas de su legislación, es decir, en los casos no legislados expresamente el juez, de investigar cuál ha sido la intención y el sentido del legislador. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la otra teoría, Guillermo Schaffner. En 1841 publicó una obra titulada Desenvolvimiento del Derecho Internacional Privado. Para este autor, el juez conoce un caso de conflicto de leyes, debe atender a lo dispuesto por su propio legislador. Si éste le ordenó hacer la publicación de su propia ley o de una ley en un país extraño, así lo hará. Pero si su legislación nada le dice, el juez le juzgará la conforme al derecho que presenció el nacimiento de esa relación. Gracias. Buenos días. Mi punto a exponer es la escuela alemana, con uno de sus mayores exponentes, que es Savigny, que ha considerado todas las legislaciones tienen su origen en el derecho romano y que se basa en los principios cristianos. Cree que no hay ninguna razón para un tribunal tuviese inconveniente en aplicar una ley extranjera del mundo civilizado de la comunidad jurídica. No podrá negarse por estar obligado, por tanto debe aplicar lo conveniente, ciertas reglas, estado, capacidad, la ley, justicia, el domicilio, el lugar donde se celebra, bienes donde tanto los muebles como los inmuebles deben estar registrados por la ley del lugar y domicilio. Fondo es tribunal, va a determinar en base a la ley del lugar donde provienen los efectos. Forma de la ley, lugar de celebración. Sucesión, el primero que dice que se debe regir por el último domicilio del causante. Delito, deben regir por normas penales del lugar donde se conoció el delito. Crítica de Savigny, es la base de una comunidad de derecho, pero los estados han ido incorporando normas diferentes y sus principios han cambiado. Muchas gracias.